El título: ¿cómo estás usando la palabra? ¿Como requisito o como herramienta? Según RAE, dice: herramienta, instrumento que sirve para hacer algo o conseguir un fin. Según RAE, un requisito es una circunstancia o condición necesaria para algo. Implica una exigencia o una formalidad que debe cumplirse para que se logre. Amén. La Biblia hoy, requisito para entender la comunicación de Dios, hoy son principalmente la presencia del Espíritu Santo, que guía a toda verdad, el acceso de su palabra escrita, la Biblia, para conocer su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Herramienta significa ser, un instrumento o un siervo de Dios usando para llevar a cabo su propósito y obra en el mundo, compartiendo su amor y cumpliendo su voluntad. Esto es voluntad en el diccionario RAE de la Real Academia, y según la Biblia habla hoy. Esto significa: en el mundo, lluvia de bendiciones. En el mundo sabemos y entendemos que el requisito para usted ir a una empresa, se necesita llenar un requisito, ¿verdad? Para usted ir tiene que tener un cumplimiento, y es llevar ese requisito a la empresa como tal. La herramienta, ¿cuántos usan herramientas? ¿Y cuál sería para ustedes la herramienta especial en estos tiempos? ¡Aleluya! Aplauda la presencia del Señor. Amén. Una de la prédica de esta noche, esta enseñanza nos enseña de que yo recuerdo que aquí una vez y en este tiempo le preguntaba yo al Señor requisitos, y ¿sabes una de las cosas que usaba? Requisito de herramientas, porque nosotros nos minimizamos muchas veces. Cuando a mí me tocó la intercesión el martes antepasado, yo siempre venía con tapabocas, ustedes ven. Bueno, tengo 4 días que me hicieron una extracción, y siempre estaba con la pena, que no me dieran, con la pena, con tal. Y entonces me dice el Señor: pero si te da una herramienta, te da los requisitos, no te calles, estamos en el tiempo, porque siempre están diciendo, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es tu requisito ante la persona que no conoce del Señor? ¿Cuál es la herramienta que Dios te ha dado en estos tiempos? Pero muchas veces tenemos esa herramienta la tenemos empolvada. Dile a tu hermano: desempolva la herramienta. Sacude la herramienta, porque aquí hay vida eterna. Amén. Ahora sí vamos a entrar en el contexto. Ubíquese en 2 de Samuel 6, 1 al 9. Ay, Señor, ¿a dónde nos llegó aquí? Hermana, tiene una luz. Samuel, 2 Samuel. Del 1. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice la palabra, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David a partir de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abraham, guardaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvieron porque los bueyes tropezaban, y el furor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Okay. Bueno, aquí nos explica la palabra que, como ustedes conocen el personaje Abinadab, ¿verdad? El arca llegó en casa de Abinadab, duró 20 años, y yo le colocaba esto como una herramienta, porque quizás hoy en día lo traemos a estos tiempos, y en estos tiempos así nos pasa a nosotros. Quizás nosotros nos enamoramos tanto de un cuadro, del mueble, de las herramientas que tenemos en casa, y somos celosos, y tienen hasta 30, 40 años quizás en nuestras casas, y el Señor en estos tiempos nos ha dado esta herramienta, como les decía ahorita. Si la tienes guardada, desempólvala, pero esta herramienta que nos ofrece hoy el Padre Celestial es la que nos da vida, es la que nos da fortaleza, es la que nos ha dado promesa, es lo que nos da en la sabiduría y una intervención divina en los momentos de... ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, en estos tiempos, ¿qué pasó con Abinadab? Abinadab tuvo esa arca ahí, y ya lo veían ya rutinario, ya no lo veían como esa arca que era la presencia de Dios, esa arca que era ese tesoro hermoso que estaba en esa casa. No, pasó 20 años y no vieron nada. Repitan conmigo, no vieron nada. Y así estamos nosotros en estos tiempos, amada iglesia. Tenemos la palabra, muchas veces ya estamos usando la palabra, mi amado, con ese doble sentido. En estos días yo escuchaba a alguien que dijo, ojalá que te pase como Nabucodonosor. Y yo, rayo, Nabucodonosor, Dios el castigo fue volver animal y comer hierbas en el campo. Y yo, rayo, o sea, tenemos que saber en estos tiempos cómo estamos hablando la palabra del Señor. A veces la usamos con ese doble sentido. Mi amado, estamos en el tiempo de respetar y saber hablar en estos tiempos la palabra del Señor. Sí, dice el contexto. ¿Y qué pasa cuando se llevan el arca? Cuando se llevan el arca, ¿por qué muere Usa? Y no tenía esa arca, esa herramienta no estaba ahí desde hace 20 años. Y no sabían, o sea, ay, si la toco, si voy a ver, si... Y la Biblia narra que llegó a ellos y estaban pequeños, los hijos de Abinadab. Entonces, cuando lo llevan a camellos, ve Usa que se movía el arca, y él la puede agarrar y él muere. Y por eso el Señor coloca en ese lugar, el lugar Pérez Usa. Pero entonces David, ¿qué pensó David? David dijo, ahora, ¿cómo yo hago para llevar eso a mí? O sea, ¿cómo yo hago? Leamos el versículo 6, 10, 11.
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Cuando vemos aquí, ¿quién era Obed Edom? Él no era sacerdote, él tampoco era del linaje, él era un hombre, así como muchos hoy en estos tiempos nos minimizamos. Amado, porque a veces yo no me le acerco a la hermana porque ella es un magíster y yo no puedo acercarme ahí, porque nos ponemos de menos. Y nosotros tenemos que entender que en estos tiempos es la presencia de Dios. Tenemos a Dios, tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y a veces minimizamos quién es nuestro Creador. A veces minimizamos quién es el Espíritu Santo porque siempre vivimos contristando al Espíritu Santo de Dios. Y estamos en estos tiempos, mi amada iglesia, de creer que los ministerios, sus hijos, como dice, ellos van a llegar porque nosotros somos esa herramienta el cual Dios va a utilizar, porque ¿sabe cuál es el ministerio más grande que nosotros tenemos? En casa, mis amados hermanos. En casa es el ministerio. Yo recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa estaba recién convertida y mi hermano, ella falleció, me decía mi hermano, oye Belisa, ¿en qué parte de la Biblia dice de tal manera no dijo al mundo? Entonces yo estaba nueva y yo le decía, cállate, después hablamos. Y él era alcohólico. Hermano, y se sabía la Biblia, mi amado. Aleluya. Y de hecho que una vez él agarró y por donde está un tal guasa que dice por allá, se puso a tomar y habló a todos los que estaban ahí tomando con él, aceptaron la palabra y él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, y él dijo, y tienen que aquí dar, y se quitó la gorra y todo lo que estaban tomando, le echaron ahí una ofrenda y él se dio la vuelta y se puso a tomar por otro lado. Al otro día llega un varón que él había dado una palabra y llegó a mi casa y le dijo, señora, aquí vive el señor Ricardo. Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, esta ofrenda es para él porque ayer en la noche me reconcilié con mi esposa. Hermano, yo recibí esa ofrenda porque no le podía decir, mi hermano es un borracho, mi hermano no es creyente, pero la palabra es viva y es eficaz. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en estos tiempos, amados, de que nosotros tenemos que tener la palabra con temor y temblor. La palabra nos enseña que tenemos que vivirla. Gozarnos como el que se goza, llorar como el que llora. Y ser de servicio, pero un servicio genuino. ¿Sabe? Cuando yo decía, Señor, confírmame la palabra, le decía yo. Y pastor, le pido perdón, pero yo le decía, yo quiero a alguien que venga, que yo tenga tiempo que no lo vea. Yo creo que fue a juro que entró el pastor en mi casa ayer. Pastor, perdón. El pastor entró, casi se desmaya y más atrás me iba a desmayar yo. La hermana Rita, el pastor me dio algo y yo no le dije nada a la hermana Rita, pero yo estaba ahí y yo no lo puedo atender porque no puedo meterme a la cocina, no puedo, perdón, le decía a Rita. Y Rita entonces la calor. Y el pastor entró a mi local y me dijo estas palabras: este es tu taller, estas son tus herramientas. Y yo dije, aleluya, gloria al Señor.
Estamos como Abinadab, en 20 años tenía el arca y el pastor, en los tiempos que tengo, entró en mi taller. Perdón, pastor. Entonces, ¿qué es lo que esta enseñanza que tienes en tu casa, que aún lo tienes como herramienta, pero no para el servicio del Señor? El Señor no quiere nada secular, el Señor no quiere nada pasajero, el Señor quiere algo genuino que venga de adentro hacia afuera. Porque la palabra es clara, no todo lo que entra contamina, sino lo que sale. ¿Cómo estás hablando la palabra del Señor? ¿Cómo la estás usando? ¿Como una herramienta o como un requisito? Y si vemos, un requisito es importante en nuestra vida, porque donde usted se pare, la persona te va a detallar de aquí a allá. ¡Wow! Mire esa hermana, ¿ves? Pero no podemos dar lástima. No, porque yo tengo el pantalón, pero yo no tengo plancha. El agua baja la arruga en el nombre de Jesús. No podemos andar en estos tiempos como la oveja. Dame mucho la vaca. No, estamos en los tiempos de vivir la palabra del Señor. Objetos que tengamos, ya más bien que en vez de tenerlo como al Espíritu Santo, tenemos este objeto más bien como una reliquia, como el que le está quitando el espacio al Señor. Yo hablo por mí misma en estos tiempos. Las herramientas de la máquina, yo vivía, y Dios mío, yo cuando había servicio, decía que no, porque cuando iba saliendo a la puerta llegaba un cliente y hasta con el dinero en las manos yo me regresaba. Reymar es testigo de lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo me regresaba porque yo decía, Dios es bueno, hoy me pagaron, me cayeron reales, pero el Señor no quiere eso, porque hay tiempo para todo, dice su palabra. Entonces estamos en el tiempo. Mi amada, yo con más de 10 años en el Evangelio, cuando leí a Abinadab, y yo, wow, Señor, así estamos muchos, mi amado. Pero estamos en el tiempo de no vernos menos que nadie, porque a cada uno el Señor nos hizo con un diseño, un propósito, un requisito, nos dio herramientas para cada uno trabajar, hablar conforme a lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Amén. Amado, usted es la herramienta esencial como Obed-Edom para su familia. Usted es, porque el principal liderazgo que usted lidera es dentro de casa. Para ser un buen líder en la casa de papá. Pero muchas veces, mi amado, nosotros nos minimizamos. No puedo. Y esta herramienta que es la Biblia, una palabra poderosa que tiene promesas y muchas promesas, y una de las que yo agarré dice que en mi casa yo te serviremos, mis hijos te servirán, mis nietos te servirán, mis tataranietos te servirán, la mi generación te servirán, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Cuando la casa llega a Obed-Edom, dice que solamente duró 3 meses. ¿Cuántos años tienen cada uno de ustedes en el Evangelio? No me lo pregunten. Pero ¿cuántos se han dejado usar por el Señor? A veces decimos, no, yo mejor no le digo al hermano Wilmer, porque porque él se la sabe toda. Me estoy minimizando. No, yo mejor no le digo a Mari porque ella es una licenciada, ella es una doctora, y yo no. Pues déjeme decirte que cuando yo acepté al Señor, el Señor cambió mi manera de hablar, mi manera de ser, y sigue tratando, como dice el pastor, con esta cabezona. Amén, aleluya. Porque mis clientes en mi
trabajo me enseña a llevar lo que son los frutos del Espíritu. Amor, paciencia, paz, gozo y gloria al Señor. Porque hay clientes de clientes y gloria a Dios. Pero cuando usted maneja esta herramienta poderosa, amados, ay, ay, ay. No hay enemigo que se resista a la palabra del Señor. Pero ¿cómo está usando usted esta herramienta? Uno de los principales que nosotros estamos cortando es la murmuración, el egoísmo. Porque si vemos esta palabra, hermano, 20 años del Evangelio, pero llegó alguien, tiene 2 meses, ay Dios mío, y la pastora ya lo colocó como líder, pero si yo tengo 20 años, pero es que yo nunca dije, pastora, ven aquí, yo nunca dije. Pero somos a veces piedra de tropiezo para aquel hermano nuevo que entra y le da ministerio. Y no es porque los pastores estén mal. Los pastores quieren gente que le sume, no que le resten. Ellos quieren multiplicación, no división. Entonces cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra ella es viva y es eficaz. Y nosotros tenemos el ejemplo a seguir como conocedor de esta poderosa herramienta. Obededón, dice la palabra del Señor, que él fue bendecido, prosperado, aún la casa de él quedaba al sur con la casa de David y sus hijos fueron bendecidos. Y sus hijos son bendecidos, pues los hijos de nuestros hijos, de los que están aquí, de los que no están, que creen en la palabra, también serán bendecidos. Porque la palabra nos enseña, ¿habrá algo imposible para el Señor? Amados, hoy hay madres con hijos que están en la droga, con aquel que está detenido, con aquel, pero mi Dios pues suplirá todas las necesidades. Mi Dios pues cumplirá y hará esta palabra que están clamando hoy familias, madres, padres, en el nombre de Jesús. Ellos saldrán victoriosos porque donde quiera que estén, ellos alcanzarán el oír la palabra del Señor. Y estamos en estos tiempos, amados, que no debemos oír, porque de repente, la pongo como ejemplo, de repente Mari me llega y he estado ya aprendiendo, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando llega una madre me entristece porque dice, ¿cómo está tu hijo? Ay no, si supiera, hijo del diablo. Y digo yo, Dios mío, estoy hablando con Satanás, porque si es hijo del diablo, ella es Satanás, porque lo parió. Pero estamos en estos tiempos, mi amado, que yo no puedo permitir ni siquiera escuchar, de decirle a alguien de las cosas que mis oídos no quieren escuchar, mi amado. Somos nosotros mismos que determinamos qué queremos escuchar, qué queremos aprender, qué queremos oír de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra que yo les decía hoy era para que recordemos y traigamos a memoria cuántos años tengo yo en el Evangelio y qué he hecho yo para agradarle al Señor en estos tiempos. ¿Qué tiempo tengo yo? Yo me agrado cuando llegue alguien y si tiene 2 o 3 meses, ya es líder, gloria al Señor, Señor, úsala. Sigue usándola, Señor. Yo no puedo ser esa piedra de tropiezo, porque sobre mí también recae de yo ser esa piedra de tropiezo para aquel que le dieron un liderazgo. Como intercesora, cada vez que pasa una oración, nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Porque a veces, el ver el propósito que el Señor hizo, o el ver la bendición que el Señor llega en la vida de aquel que pidió una oración, quizás no sea cumplida en el momento de,
pero el Señor es perfecto en todo su tiempo. Entonces, mis amados, Obed-Edom fue ¿qué? Bendecido. Obed-Edom fue prosperado. No se limite, mis amados. La palabra que uno dice muchas veces nos atan, porque cuando yo empecé con el problema de la dentadura, yo le dije esto a mi hija Clemari: si siguen pasando esto, yo no voy más a la congregación. Pues cuando me dijo mi hija, para eso hay el tapabocas. Y yo empecé a usar el tapabocas, mi amado, porque hay gente tan indiscreta que te matan. A mí me dijo una persona: tu esposo te debe querer mucho porque no tiene dientes. Pero, como la palabra me enseña a mí seguir amando los unos a los otros, yo le dije: si él te comió las maduras, te va a comer las verdes. Come las verdes, o sea, come las maduras. Y yo le dije: gloria a Dios. Ahí vi que mi corazón estaba sano. Cuando subí a la intercesión el martes pasado, primero le llegué al pastor: pastor, hoy me toca interceder, voy a hacer un rompimiento, hoy voy a predicar, hoy voy a interceder sin el tapabocas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo no lo hago para que la gente me vea. Yo lo hago porque yo sé quién soy en nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces estamos en estos tiempos, mis amados, no mirar hacia atrás. Cuando fueron al plan vacacional, allá fueron y pidieron una serie de requisitos, pero ustedes llevaron el arca, que fue la semilla sembrada a cada uno de los niños. Y los requisitos y todas las necesidades que hicieron falta sobraron. Amén. Amén. Entonces, mis amados, esto era la pequeña reflexión que les traía yo esta noche. La gloria y la honra sea para el Padre. No nos determinemos, porque cada uno tenemos una identidad en Cristo Jesús. Bueno, mis amados, la gloria y la honra sea para el Señor, para el que vive y reina por los siglos de los siglos.